Soy Juan Carlos Páez Delgado, estudiante de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy con la materia Mercantil 1, Derecho Mercantil 1, impartida por el profesor Jesús Manuel García Porras. Bienvenidos a un nuevo momento académico. Vamos a conversar acerca de las empresas mercantiles, el empresario y las obligaciones mercantiles. Para ello vamos a utilizar un mapa conceptual a través del cual me van a permitir guiarlos. Vamos a definir las empresas mercantiles. Pueden definirse las empresas mercantiles como unidades patrimoniales autónomas y complejas en las que se integra un conjunto organizado de bienes, derechos y obligaciones bajo la titularidad y dirección del empresario. Las características de las empresas mercantiles pueden verse desde dos puntos de vista. Desde una perspectiva económica, la empresa se caracteriza como una entidad autónoma de producción de bienes o servicios en la que se integran de forma coordinada diversos medios productivos. Estamos hablando de trabajo humano, de los elementos materiales e inmateriales bajo la dirección del empresario. Desde un punto de vista jurídico, el concepto de empresa no está claramente establecido, debiéndose llegar al mismo de forma indirecta a través de la noción de empresario. El empresario es la persona física o jurídica que de forma habitual, no ocasional, ejercita en nombre propio una actividad productiva dirigida al mercado, es decir, aquel que realiza una actividad empresarial. Este es precisamente el objetivo de la empresa. La empresa es una organización de duración más o menos larga cuyo objetivo es la consecución de un beneficio a través de la satisfacción de una necesidad de mercado. La satisfacción de las necesidades que plantea el mercado se concretan en el ofrecimiento de productos, bien sea la empresa del sector primario, secundario o terciario, con la contraprestación de un precio. Las obligaciones mercantiles. Las obligaciones son relaciones jurídicas en las cuales una persona llamada deudor adquiere un compromiso, una obligación para con una persona denominada acreedor de dar, hacer o no hacer. Cuando estas obligaciones, cuando estos compromisos nacen de un acto de comercio, son denominadas estas obligaciones mercantiles. Vamos a recordar que la obligación está integrada por tres elementos: vínculo jurídico, sujetos y objetos. El vínculo jurídico, la diferencia de las obligaciones naturales que no son exigibles, como las reglas de juego del vínculo de azar, porque es un vínculo regulado por el derecho. Los sujetos son el deudor, quien se compromete a ejecutar la prestación a favor de otro sujeto llamado acreedor. Y el objeto es lo que consiste en la prestación de dar, hacer o no hacer una cosa. Las características de las obligaciones mercantiles. Primero hablamos de los actos de comercio. Son actos de comercio. Las obligaciones mercantiles son las prestaciones que resultan de los actos de comercio objetivos o subjetivos. Por consiguiente, son mercantiles todas las obligaciones que nacen de los contratos mercantiles, de las operaciones comerciales, de las empresas mercantiles, de los títulos valores y aquellas obligaciones nacidas de causa netamente mercantil reparadoras de daños y perjuicios. Son solidarias. La solidaridad de los codeudores se presume en todas las obligaciones mercantiles, salvo prueba en contrario. La misma presunción se aplica a la fianza de una obligación mercantil, aunque el fiador no sea comerciante. La solidaridad es pasiva y activa. La solidaridad pasiva consiste en que cada codeudor responde enteramente por su obligación y por las contraídas por todos los codeudores. Y si uno paga, pues todos quedan liberados frente al acreedor. Y la solidaridad activa consiste en la obligación contraída por un deudor frente a varios acreedores. Si el deudor paga a uno de los acreedores, la totalidad de la deuda se libera de la obligación. Son onerosas. La onerosidad de las obligaciones mercantiles es la antítesis de la gratuidad de determinadas obligaciones civiles. En materia civil, el préstamo o mutuo es gratuito si no se pactan intereses. El deudor debe devolver la misma cantidad y calidad cualquiera que sea el aumento o disminución del precio. Artículo 1739 del Código Civil. En materia mercantil, la situación se plantea en otros términos. La regla de que las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas exigibles devengan en pleno derecho de interés corriente en el mercado siempre que éste no exceda del 12% anual. Artículo 108 del Código de Comercio. Los contratos mercantiles. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Artículo 1133 del Código Civil. Se define el contrato mercantil como un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio. Un acto de comercio es todo lo que es acto regulado por el Código de Comercio.
Un negocio jurídico puede ser considerado acto de comercio en función de la condición de las partes que intervienen en él, si son comerciantes o no, en función de su objeto, si el Código de Comercio lo considera mercantil o no, o en función de los dos criterios tomados conjuntamente. La característica más evidente del contrato mercantil es que se trata de un acto de comercio objetivo o subjetivo, y como una consecuencia del acto de comercio, los efectos fundamentales de los contratos mercantiles se traducen en el sometimiento de los mismos a la competencia mercantil de la ley sustantiva y a la jurisdicción mercantil en cuanto a la ley procesal. Las partes de un contrato quedan sometidas a la aplicación de la ley mercantil, aunque el contrato sea mercantil para una sola de las partes, es decir, aunque sea un acto de comercio bilateral o mixto. La naturaleza jurídica del contrato mercantil está contenido en el Código de Comercio, diferenciándose de los civiles de su mismo nombre y naturaleza contenidos en el Código Civil, por la presencia de un comerciante en una de las partes, porque su fin en la industria o el comercio, o por el carácter mercantil del objeto sobre el que recae. Elementos esenciales para la existencia del contrato mercantil. Los elementos esenciales a la existencia del contrato son, como ya sabemos, consentimiento, objeto y causa. Son aquellos sin cuya concurrencia el contrato no puede concebirse ni existir. Estos son requisitos del contrato. Sin ellos no existe el contrato, ya que son la esencia del acto y su ausencia genera la inexistencia del contrato. Hablemos del consentimiento de las partes. Es la manifestación de voluntad deliberada, consciente y libre que expresa el acuerdo de un sujeto de derecho respecto de un acto externo propio o ajeno. Se presentan dos tesis al respecto. Concepto restringido implica la aceptación de un sujeto por la cual se adhiere a otra manifestación de voluntad de otro sujeto. Concepto técnico declarativo, según el cual el consentimiento se integra, combina o complementa con otras voluntades. Ese acuerdo o asentimiento de voluntades supone una declaración de voluntad que debe expresarse de modo que pueda tenerse conocimiento de la misma. En tal sentido se distinguen dos categorías de voluntades. A. Voluntad real o interna, lo realmente deseado y querido por él o por los sujetos de derecho. B. Voluntad declarada, es la expresada y comunicada a la otra parte y es el medio para comunicar la voluntad interna. Esta a su vez puede ser, en primer lugar, expresa o directa, mediante medios escritos, orales, mímicos o técnicos, y B. tácitas, se deducen de una determinada conducta o comportamiento de un sujeto de derecho. El objeto. No obstante que el objeto está contemplado como elemento esencial a la existencia del contrato, se ha sostenido que el mismo constituye más bien un elemento de las obligaciones y que por tanto se traduce en la prestación, es decir, la actividad o conducta que el deudor se compromete a realizar en beneficio del acreedor. En este sentido tenemos los artículos 1155, 1156, que habla primero del objeto del contrato, que debe ser posible, lícito, determinado o determinable. El segundo, de las cosas futuras que pueden ser objeto de los contratos, salvo disposición especial en contrario. Las condiciones del objeto, posible, lícito y determinado, vienen dado así. Condición posible, que sea susceptible de conseguirse o obtenerse en la realidad. También puede plantearse la imposibilidad jurídica respecto a la cosa, o sea que no son cosas que están fuera del comercio. Lícito, debe ser tolerado, consentido, amparado y autorizado por el ordenamiento jurídico positivo. Orden público, bueno, costumbres, como dice el artículo 6 del Código Civil. Estipulaciones nulas por objeto ilícito, como usura, pacto sobre la sucesión futura. También lo vemos en los artículos 835, 917, 1022 y 1156. Y determinado o determinable, si no está determinado el objeto o no existen en el contrato los elementos necesarios para su determinación, este es inexistente. Causa. Se trata la causa en varios aspectos. A. Desde el punto de vista de sus efectos, ausencia de causa, causa falsa y causa ilícita. Su fundamento está en el artículo 1157. La obligación sin causa o fundada en una causa falsa o ilícita no tiene ningún efecto. La causa es ilícita cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres y al orden público. Quien haya pagado una obligación contraria a las buenas costumbres no puede ejercer la acción en repetición, sino cuando de su parte no haya habido violación de aquella. B. Establecimiento de los llamados contratos abstractos. Lo vemos en el 1158. El contrato es válido aunque la causa no se exprese. Esta discusión doctrinaria acerca de si esa norma contempla los contratos abstractos. La C. Establecimiento de una presunción de causa.
la parte única del artículo 1158. La causa se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Es una presunción iuris tantum que dirige la carga de la prueba en contrario a quien alegue su inexistencia. Los elementos esenciales para la validez del contrato, pues la capacidad legal de las partes. Para la validez del contrato se requiere la capacidad legal de ambas partes. La ausencia de vicios de consentimiento, pues la voluntad no debe estar presionada por factores externos que modifiquen la verdadera intención. Entre los vicios se encuentran el error, la violencia y el dolo.